Olga Krutova. La deliberación y la discusión con otras personas, combinada con derivas meditabundas en las que nuestro pensamiento vaga recorriendo el entorno, ¿pueden ser parte del ejercicio de libre albedrío? Mi contestación es que sí, que este juego que une la actividad cerebral con los circuitos simbólicos del entorno abre la posibilidad de tomar decisiones voluntarias que escapan de las cadenas deterministas. El juego rompe la cadena de determinaciones. Así podemos comprender que el libre albedrío tiene sus raíces en la cultura y que, en consecuencia, hay diversas formas de libertad. Esto es de Cerebro y Libertad, de Roger Bartra, un ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Amigas, amigos y amigues, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, argumentación, política, juegos. Y ahora juegos. Y ahora juegos, y educación, y filosofía, y todas esas cosas juntas. Para hablar de estas cosas tenemos con nosotros a Julie Volken, ¿es tu apellido? Sí. Del equipo de Días del Sol Negro. Sí. Muy bien, para hablar de juegos y filosofía. Por favor, Julie, preséntate a nuestros queridos telespectadores, auditores, lo que sea. Hola, me llamo Julie, tengo 24 años, soy egresada de Filosofía de la Universidad de Chile, después de Pedagogía de la Universidad de Chile, y traigo ahora un proyecto en el que estamos trabajando hace harto tiempo con un equipo de 4 personas que se llama Los Días del Sol Negro, un juego pedagógico para aplicar en filosofía. Maravilloso, maravilloso, ¿qué quieres que te diga? Porque una de las cosas que históricamente yo, no sé, por mi experiencia como profe de filosofía, es que, aunque no sé si es la filosofía o somos los buenos piteados que salimos de ahí, que siempre es como que se cuentan historias de terror, del viejo fome, del viejo que no se le entiende, Sí. del viejo poco lúdico, de que para la mayoría de los cabros filosofía muchas veces es una asignatura de relleno incluso. Ay, sí, no, es o sea, terrible. está lleno de historias de terror filosofía. Y siendo que yo creo que de todas las asignaturas es probablemente la que tiene el mayor potencial para cuestionarse, para jugar, para reírse incluso. Sí, pues, bueno, con el... Por ahí teníamos un spin-off también, unos videos que hacía yo, hablar de juegos. Y con el Eduardo Ferri, hablamos un poquito de cómo el juego se abandona como recurso pedagógico a medida que uno va creciendo. Y en verdad esto tiene un valor como súper importante. Sí, nosotros igual tenemos una visión como un poco política del reposicionamiento del juego que tiene que ver un poco con rescatar todos estos aspectos de la niñez que quedan como solapados en el fondo en el sistema educativo y mercantil en el que estamos metidos, que tiene que ver con la producción, con el tiempo, con los horarios, con ser... La disciplina, como, sí. claro, la disciplina, saber memorizar cosas. Entonces nosotros como lo que tratamos es rescatar como ese sentido infantil, como del asombro, del estar inmerso en una situación, del preguntar cosas, del probar cosas distintas, imaginar cosas nuevas. Entonces tiene que ver como con rescatar todo eso que esta sociedad nos quiere aplastar. Claro. De hecho, tú tenés por ahí un libro que se engarza muy bien con esto, que es el ¿Por qué leemos ficción? De Lisa Sunshine. Ah, sí, pues. Y es Ay, el no hecho lo de cacho. que la ficción en general tiene ese potencial de ponerte, digamos, en situaciones en las cuales, no sé, que no tengas que vivirlas para, en cierto modo, ver qué harías tú en esa situación, etcétera. Y entre un relato que ya está armado y que tú te lo tienes que imaginar y un juego Claro. en el cual tú formas parte de la creación Claro. de ese relato, yo creo que da para experiencias súper potentes. Sí, pues, bueno, hay gente que habla ahora de como grandes creadores de historias, como Dan Harmon, a propósito de como Dan Ricky Harmon, Morty, sí. Ricky Morty y todo ese tipo de cosas, de que son gente que creció jugando como Calabozos y Dragones. Claro. Y que por eso tienen como esta facilidad para crear historias que a veces son coherentes y a veces son como lo que viene después como un non sequitur, como cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, entonces, volviendo un poco más al tema. Aquí tenemos unas preguntas anotadas para decir. ¿Por qué entonces un juego? ¿Por qué es importante jugar para poder aprender? Bueno, en primer lugar, como todo el sentido como primario de aprendizaje que es el juego, significa el juego en nuestra historia, que aprendemos jugando las primeras cosas, pues, y descubrimos el mundo jugando, entonces tiene que ver un poco con ese rescate, y también con lo que hablaban ustedes como de la experiencia. Yo estoy muy metida en el rollo de la pedagogía de la experiencia, en el fondo tratar de aprender de las cosas que nos rodean, y de repente en la sala de clases no hay tantas cosas rodeándonos, están las paredes, están un reloj y eso fue, Y unos entonces... pósteres así de pencas, Claro, así. horrible, y de repente en algunos colegios ni eso, entonces se trata un poco como de crear una experiencia en la que uno realmente pueda estar ahí y experimentar cosas que en su vida no va a poder experimentar. O sea, nosotros estamos hablando del posapocalipsis, no vamos a experimentar el posapocalipsis ahora, Ojalá. no vamos a poder hacerlo menos en una clase, entonces la única forma es
aprendes jugando. Y también cosas como la creación de una comunidad política, de investigar de repente distintas formas de organizarnos, poder inventar, no sé, una secta satánica, poder inventar una dictadura, poder inventar una monarquía, poder inventar cualquier tipo de cosas sin que haya también como un mandato moral, porque la escuela igual tiene mucho eso, y el juego le quita como este sentido moral, porque en el juego todo está permitido, puedes hacer lo que tú quieras, Claro. y, porque es el juego nomás, es solamente, estamos probando y no tiene ninguna consecuencia afuera, entonces esa es un poco como la gracia, yo creo, que tiene el juego en específico. Sí, bueno, como estáis diciendo tú hace un rato, como señaláis, que cuando uno lee, cuando uno tiene la oportunidad de jugar, está viviendo o se pone en situaciones que uno podría nunca experimentar o situaciones que uno experimenta cotidianamente, pero que las ve muy de cerca. Entonces Claro. el juego también te da la oportunidad como para ponerlas afuera y poder... ¿Qué harías Claro. tú sí, por ejemplo? ¿Qué querías tú? Sí. Sí, claro. O sea, es Y- como un ejercicio de lo que en psicología cognitiva se llama el razonamiento contrafáctico. Pero, ¿Cómo? ahí hay una cosa que es lo que hablábamos antes de grabar, ¿cierto? De Huizinga, Johan Huizinga, el historiador, en su libro hermoso, el Homo Ludens, de quien lo pueda leer, por favor, lo lea. Que claro, que está, ¿cierto? Está en la tesis de Julie, que la estuvimos ojeando para tener tema de qué hablar, ¿cierto? Y es maravilloso cómo él desarrolla en ese libro que el juego no es solo que sea parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro crecimiento ontogenético, podríamos decir, de ser niño, sino que fue parte de muchas tradiciones filosóficas, incluyendo de Occidente. Que el sentido lúdico estaba en la filosofía de, bueno, él habla de India, habla de Grecia, de los sofistas, por ejemplo, Sí. y por lo tanto uno podría pensar que al revés, que esta idea de que la filosofía es una cuestión tan Tan seria, sí. tan academicista, eso es lo raro y es lo nuevo en la especie humana, pero que lo común era lo contrario, era que esto se tomara con un sentido más lúdico. Claro, de hecho él habla incluso como de cómo el juego fundamenta toda la creación de cultura en el ser humano. Claro. Al final Sí. toda la cultura para Huizinga es juego. Y yo creo que igual lo que estamos tratando de hacer, o sea, mi intención primera era un poco quitarle este sombrero de seriedad que tiene la filosofía, como que deje de ser algo lejano, porque a mí los chiquillos me preguntaban en el colegio como, profe, ¿para qué me sirve esto? Como, ¿qué voy a hacer con estas cosas que estamos aprendiendo? Y ahí se me ocurrió la idea de hacer una actividad del post-apocalipsis, porque yo decía, sí es importante cómo nosotros pensamos el mundo, sí es importante porque después va a determinar cómo actuamos en el mundo, y eso es lo que queremos mostrar un poco con este juego, que la filosofía no se trata de hablar cosas que están ahí arriba, sino de qué hacemos nosotros en este mundo y por qué. O cómo nos hacemos cargo de lo que somos, o cómo nos hacemos cargo de lo que hicieron de nosotros. ¿No? Sí. Oye, ¿puedes contarle también a la gente un overview, digamos, de la temática del juego en general y quizás las fases? Ya, sí. Bueno, el juego es un juego de supervivencia en el post-apocalipsis. La premisa es, se acabó el mundo, guerra nuclear, y se tapó el sol con los humos de la guerra. Y ya no queda nada, ya no hay civilización, ya no hay reglas, ya no hay leyes, ya no hay líderes, ni jefes, ni dinero, ni nada. Entonces se trata de, ok, ¿cómo vamos a funcionar en este mundo? Y cómo nos vamos a organizar entre nosotros para poder hacerlo lo mejor posible. Entonces, el juego consta de 2 fases. En la primera fase tú te juntas con tu grupo y definen cómo van a funcionar, que se llama la fase de constitución o la primera noche, que es cuando te encontraste con esta gente y dijiste, oye, ¿sabéis que solo no me está funcionando mucho la supervivencia? Parece que en volar es mejor que estemos juntos. Sí. ¿Cómo la hacemos? ¿Sí? Entonces, en el fondo se trata de qué queremos lograr como grupo, a quiénes vamos a dejar arriba, vamos a dejar a alguien arriba, vamos a ser todos igualitarios, vamos a ser violentos, vamos a ser pacíficos, qué cosas vamos a castigar, qué cosas no. En el fondo, como delimitar el funcionamiento de un grupo en relación a sí mismo y en relación a los demás. O sea, el establecimiento de reglas. Claro. Básicamente. Sí. Y después de eso se entra a jugar al tablero, que es la fase de supervivencia, donde se tienen que sobrevivir durante una cierta cantidad de días. Entonces, durante esos días hay que hacer actividades cotidianas, recolectar comida, alimentar a la gente y resolver distintos encuentros con otras personas y situaciones problemáticas que van surgiendo dentro de la comunidad. Entonces, de ahí van saliendo un poco las discusiones filosóficas en torno a las leyes que nosotros nos habíamos puesto. De eso se trata un poco. ¿Y esto lo ha aplicado en contextos ya escolares? Sí, el juego, bueno, empezamos hace un año casi, y primero era una idea muy, muy, muy vaga y de a poco fue tomando forma en torno a los testeos que fuimos haciendo. Lo probamos en distintos lugares, lo probamos en la universidad, en varios colegios y ahí fue tomando forma, viendo qué cosas funcionaban, qué cosas no.
Oye, ¿y cómo recibías esta idea? Pues yo creo que me pregunta como por dos lados. Un lado, por la comunidad académica, como tú dices, como la filosofía es algo que se ve como esto, es algo serio, como académico. Y por otro lado, en el sistema educativo, igual hay poco espacio para llegar y implementar este tipo de ideas. Se me imagino que hay harta resistencia por ahí. Sí, al principio sí, igual es difícil, pero también hoy en día como que está de moda la innovación. Entonces, igual hay hartos colegios que están como muy interesados en tener, aunque sea como para la foto, como, oye, mira lo que hicimos, que Estamos es más, innovando, así, claro, ¿no? estamos Ya. haciendo otra pedagogía, la nueva pedagogía. Entonces, igual por ahí hemos encontrado caminos. De hecho, lo hemos probado en todo tipo de colegios, como desde los más pudientes a los menos pudientes, y de todas las orientaciones, hasta en un Montessori, también en un particular subvencionado. Entonces, tenemos harta variedad ahí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo reaccionan los caros? Primero, ¿Cuánto dura más o menos la sesión para que se haga una idea de la gente? Bueno, la primera fase dura 1 hora y media, que es en el fondo 2 horas de clases en el colegio, y la segunda fase es la semana siguiente, las siguientes 2 horas. Entonces, en el fondo son 4 horas de clase. Una partida son 6 horas cronológicas. Claro, claro, dura harto rato. O sea, ideal así como para No, jugarlo... 3 horas cronológicas, ¿Ah? 3 horas cronológicas. Sí, Ah, po. sí, sí. 1 hora y media y otra hora y media. Ah, perfecto. Sí, Sí, po. ya. Pero no, en verdad, ver a los chicos involucrarse es muy interesante porque, para empezar, en la clase normalmente no suelen tener una motivación como tan intrínseca, como tan de adentro de participar en la clase. En cambio, con el juego, como ya es algo novedoso, algo distinto, por último, por la curiosidad quieren participar. Y empiezan a jugar y es súper interesante lo que se va generando porque entre los grupos empiezan a crearse como la historia de su propio grupo, anécdotas, inventan personajes, tiran tallas, tienen como códigos internos, entonces se van metiendo mucho en su grupo y al final como realmente los ves discutir por las decisiones que van a tomar, como, oye, no, pero nosotros dijimos que, no sé qué. Es muy inmersivo y esperamos que ahora con las ilustraciones sea aún más inmersivo. Ah, maravilloso. Hay algo que en los gringos, los sociólogos, los cientistas políticos discuten harto, no sé acá, que esto es decir, las generaciones, lo que llaman los millennials, los lolos. centennials y estas cosas de los lolos, sé que son más o menos conservadores y hay datos que se contradicen entre sí. ¿El juego ha podido mostrar eso? ¿Han visto, por ejemplo, se podría dar alguna tendencia a decir, no, parece que los niños, los lolos son, no sé, más autoritarios o menos autoritarios, más anarquistas, son más... Mira, es raro igual porque a mí me parece extraño que porque este juego abre la posibilidad, la libertad absoluta. Pues esa es la gracia de lo que tratamos de modelar con el juego, que es que uno pueda decidir absolutamente lo que quiera. Y es raro que dada esa amplitud, muchos grupos escogen ser democráticos y ser pacíficos, y como que lo que está bien, lo que hay que hacer. Lo que todos sabemos que hay que hacer de alguna forma, y pocos se atreven a experimentar como con otras posibilidades. Pues claro, pasa como más en el grupo de los chiquillos como buenos para la talla del curso, como que ellos siempre son el que tiran el grupo raro. Pero en otros contextos, por ejemplo en la universidad cuando lo probamos, salieron grupos pero de todo, así sectas, salieron unos caníbales, salió de todo. Fue ¿Caníbales? muy chistoso, sí. De hecho inventamos una ficha de alimento de una persona muerta porque ellos inventaron el canibalismo. Fue como, ya tenemos que ofrecer esta opción porque a alguien se le puede ocurrir, pues. La gracia es que el juego otorga toda la libertad posible. Entonces, igual se relaciona harto con lo que leí ahí al principio, esa cita, que se trata en el fondo como de que el juego no te limite en ningún sentido, como de hay una acción y esta tiene una consecuencia y esa es la única consecuencia. Este juego es totalmente abierto. Tú puedes decidir cosas, puedes interactuar con personajes ficticios que pueden hacer distintas cosas también. Es todo muy, muy, muy abierto. Entonces, esa es la gracia, que es una experiencia como más cercana a lo real, porque no es tan limitado. Sí, y aquí tenía notado que hay una sesión de discusión también. Sí, que como buen momento filosófico, como que yo creí que era necesario igual hacer después, como un momento reflexivo de, ok, ¿qué fue lo que pasó? Porque en el momento estás ocupado resolviendo cosas de lo práctico. Claro, de, reaccionando claro, a- quién va a a la comer, quién va a morir, contingencia, sí. etcétera. Claro, Pues, ¿quién nos comemos ahora? Claro, está eligiendo ¿Quién me da una carnada, pierna? no sé. Entonces, claro, como que los temas van surgiendo durante el juego, pero la gracia es que después se puede hacer un momento de, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y analizar las distintas Sí. situaciones que se fueron dando. A mí, una de las discusiones quizás más interesantes que tuve la última vez que hice clase en colegio es precisamente cuando uno pone en la pizarra la cita de Thomas Hobbes por un lado y la de Rousseau por Sí. otro. ¿Sí?
Y esto es como, ni siquiera poner las citas, sino que ver, onda, que en vez de preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿El hombre es más bien un buen salvaje que la sociedad lo corrompe? Claro. ¿O en realidad la sociedad es la que le pone el collar a esta bestia que sin reglas no... O sea, el hombre, el ser humano es esencialmente bueno o esencialmente malo. Claro, de Moralmente hecho, hablando. esa es como la primera pregunta que tienen que responder cuando crean su sociedad. Y es como está como visto indirectamente, que es ¿por qué nos juntamos y para qué nos juntamos? Y ahí yo traté como de volver a como ese inicio un poco de la socialidad, que es como ¿por qué decidimos dejar de estar libres cada uno solo y asociarnos y hacer algo juntos? No, es que estaba pensando en Yo estaba pensando todo este rato en The Last of Us, loco. no, yo pienso como en harta es que el juego en verdad es una instancia tan rica porque, o sea, más allá de ya, tener el objetivo, no sé, pues, de reflexionar sobre cierto cómo nos organizamos como sociedad, ¿cierto? Que tiene ciertas implicancias filosóficas. Pero en verdad jugar también necesitáis tener habilidades sociales, Sí, po. aprender a relacionarte con otras personas. Sí, E incluso, no sé, pues, variantes creativas como, no sé, pues, poder inventar, no sé, somos un grupo caníbales, o vamos a ser una secta satánica, o no sé, vamos a ser los kantianos, entonces vamos a ser uno todo. O sea, bueno, entonces existe como una variante así, como que asignen... De hecho, lo planteamos como una opción igual. De hecho, ahora pronto vamos a hacer una clase en la universidad y ahí vamos a llevar las sociedades hechas porque no tenemos el tiempo para que ellos las hagan. ¿No? Y incluso estamos pensando que se puede adaptar el juego en una segunda etapa como para jugar en historia, por ejemplo, para modelar distintos conflictos históricos. Tú puedes establecer la comunidad antes de entregársela a los muchachos. Ellos la reciben y tienen que actuar en conformidad con eso. Y eso también plantea un montón de discusiones filosóficas. Como no es necesario que ellos la inventen, ya hay un montón de material ahí. Pero cuando la inventan es aún más entretenido Ah, claro, porque sí. trae mucha riqueza. Sí. Habíamos tirado por Instagram la pregunta de que qué juegos las personas habían, consideraban que les había ayudado a aprender a pensar ¿Ya? críticamente. Y bueno, mencionaron casi puros juegos de video, pero una persona en particular mencionó de que cuando chico era muy, muy fanático del Monopoly. Y me acordé de ¿Es esta... Piñera? No, Piñera que escucha sin sentido. de plata. Y me acordé precisamente de esa anécdota que parece que tú alguna vez la contaste, de que, o si no fuiste tú, fue alguien Parecido como a ti. alguien como que el Monopoly, este juego de mesa en el cual tú partes con una cantidad X de plata y según como te vaya por la suerte, según tu habilidad financiera, termináis monopolizando el mercado y quedándote con todo y dejando en la ruina a los demás, que es el objetivo. Y que ese juego Hermoso se juego. creó precisamente para enseñarle a los niños lo perverso e inmoral que era el Ah, capitalismo. no, mentira. Se diseñó para eso, era para enseñarle a los niños que el capitalismo es malo. Lo escucharon aquí primero. Salió mal. Y salió mal. Salió mal. No, Salió tan O, mal. o salió muy bien. Así como- pero tan mal que claro, hay Monopoly con marcas de verdad, así como va a ser lo más real y... Claro, así como... de hecho hay un Monopoly de Game of Thrones, también hay Monopoly de Zelda. Yo tengo- Yo jugué tengo Gran la Zelda. Santiago, que era la versión La versión local. acá. Yo jugué al Gran Temuco. Llega hasta padre las casas. Claro, o sea, el tema es que, claro, crecimos muy acostumbrados a juegos que no tenían ninguna carga moral. O sea, nosotros Claro. cuando chicos jugábamos al ludo, al dominó, bueno, a los naipes, etcétera. Pero esos otros juegos de mesa que empezaban a incluir así como ciertas variantes de interacción, siempre Claro. ponen en juego el tema del cómo me tengo que comportar con el otro. O sea, y siempre la pregunta del cómo me tengo que comportar con el otro, viene otra pregunta que es más vital, que es ¿qué clase de persona quiero ser? Claro. ¿O qué clase de persona creo que soy? Eso es como Claro. que un buen juego que te haga cuestionarte eso es como que el logo te agarró y te... Sí, a mí en ese sentido me gustan harto estos juegos como Telltale, que tú elegís, que son más historias interactivas, en verdad. Como Y esos tienen libros, como- ¿alguna vez jugaron con esos libros? Exacto, Eso era sí, juegos con lo mejor, lo múltiples- mejor. Sí, pues y Toma decisiones. cacha que estos juegos ahora, cuando tú lo terminas el capítulo, te dice como qué porcentaje de gente eligió tus mismas decisiones. Ah, Es igual qué interesante. A propósito de poder qué repensar interesante. la persona que hago, la persona que Claro. creo que soy. O- Claro. Sale el tesis, psicópata, vaya Hay un 2% de personas que hicieron lo que usted. Shame on you, man. Oye, tenéis por aquí anotado que fomenta el aprendizaje a través de la experiencia. Sí. Me parece súper interesante ese punto porque es muy distinto aprender haciendo algo que aprender como solamente escuchando. Me imagino que igual es un tema que le he Sí, bueno, pensado. tiene que ver con lo que estábamos hablando delante, como un poco, yo siento que la pedagogía tradicional es muy como una experiencia como casi de tercer orden, así como alguien me contó que estas cosas pasan allá afuera en el mundo. Claro, es como Entonces, transmisión de información. Yo vengo de acá con esta información y te la
Claro, con la cabeza como si claro, estuviera rellenando desde un pavo. afuera. Y esto tiene que ver como más con el proceso de construcción de conocimiento, construcción común también de conocimiento, porque no es un estudiante solo jugando, somos equipos. Y entre todos interactuamos, dialogamos y vamos generando conocimiento juntos. Y se trata un poco como de... bueno, yo lo pensaba un poco como en eso cuando tus papás te dicen como, no, oye, no cometas los mismos errores que yo, y uno al final igual los comete. Porque cuando te lo dicen no te entra, pues te entra cuando lo vives, cuando te pasa la cagada y decís como, puta. Puta, no, tenía sí, razón. Sí, ¿cachai? Ya no entiendo. Sí, entonces tiene que ser una experiencia de primer orden y por eso que nosotros queremos hacer algo así tan inmersivo y ahora estamos trabajando para que sea así lo más inmersivo posible. Incluso queremos trabajar con sonidistas, así con todo, para que sea una experiencia envolvente de Sí, full estar multimedia. en el mundo Ya. posapocalíptico. Sentir el terror, sentir la angustia y ok, hagamos algo con esto. ¿Te acuerdas cómo se llama la película de Los Viggo juegos del Mortensen? hambre. De robo. Queremos que viva la angustia. Así de tener esta La Le tiro carretera. un pedazo de pollo y ya cabrón. Peleen un rato. ¿La carretera? ¿Se llama? Sí, y está basada en un libro de Conrad McCarthy, que el libro es aún más desgarrador que la película. ¿Cuál película? Una película que se llama La carretera, que sale Viggo Ah, no la Mortensen, cacho. que anda con un niñito o niñita en un mundo post-apocalíptico, Su hijo, así un niño. como tratando de recoger, reunir alimentos, ropa, armas para defenderse, porque es una cuestión de todos contra todos. O sea, canibalismo incluido y toda esa cuestión. Po. Y resulta que yo la fui a ver al cine esa película, y un amigo que la había visto me dijo, loco, te propongo esto, anda a ver esa película al cine, pero onda en la tarde y en ayunas. Weón, y yo vi la película con hambre. Weón, te juro que no había sufrido nunca tanto una película a nivel así. Te- Oye, que comer a algún que está al deberíamos frente hacer tuyo. eso, que lleguen en ayunas los cabros para jugar, si no, no Sí, juega. muy En la inmersivo, entrada muy- una enfermera, así comió en la mañana. No, y tener comida de verdad, así como mostrarla. ¿No? Son el equipo que el sobrevive. premio del Una desayuno. persona. Cada una persona. Bueno, cacha que en Game of Thrones, en el libro, no sé, en el norte tienen que quemar a la gente para que no revivan como zombies, po. Claro. Yo no la he visto, no me Bueno. No, pero es parte del folclore. Ah, ya. Pero en una parte, los compadres en el norte no tienen nada no tienen qué comer. Están quemando a uno de sus hermanos caídos. Y la descripción en Game of Thrones son todo en primera persona. Entonces el bueno empieza a escribir y empezó a salir como un olor asado de cerdo. Entonces la gente, bueno, y todos los hermanos así empezaron a decir, y empezaron a babear así otro día. Y otro día después, claro, con la idea de que tengo hambre, comerme el té, weón, se ponían a vomitar. Weón. Sí, que igual tiene que ver porque al principio nos pasaba, bueno, en la versión que tenemos ahora, con la que estamos trabajando ahora, es bien genérica. Saqué las imágenes de internet y es como medio de Walking Dead. Esa era como la estética primaria que sacamos. Pero nos pasaba que de repente los cabros, no sé, pues por ejemplo, habían un grupos que decían, no, nosotros queremos ser vegetarianos y no sé qué, y como súper altruistas. Yo soy vegetariana, encuentro que bacán que quieran jugar así, pero en ese mundo no se puede, pues si está la cagada, no hay nada, ¿por qué te vayas a poner a ser No selectivo? tenés- Más encima estás cagado de si no hay hambre, sol. po. Entonces, como que ahora por eso estamos trabajando más, por ejemplo, ahora con el tema de la oscuridad que le queremos dar, como más traer esa sensación de angustia que de verdad me estoy cagando de hambre. No me puedo poner selectivo, como De que hambre tengo y de que frío, actuar así. nomás, claro. Wow. Qué interesante eso porque lo hemos hablado otras veces, la temporada pasada tiene que haber sido, de que la filosofía muchas veces, sobre todo filosofía política, ética, filosofía moral, claro, se parte de proposiciones muy abstractas, del deber ser, Claro. de teoría, no sé, ya Kant es el caso ya paradigmático. Ah, claro, pues Pero- de sistema moral absolutamente Claro. lejos del. Claro, pero de otra lo cosa es con cotidiano. guitarra. po. Claro, y que eso, como hubiera dicho Karl Marx en su momento, responde a condiciones materiales de la existencia. Sí. Y que si esas condiciones cambian, y si cambian dramáticamente, no se va a poder sostener esa superestructura, hubiera dicho él, de creencias morales y son inaplicables, como tú decías. O sea, No, claro, o no sea- vas a ser vegetariano en el apocalipsis. O sea, claro, incluso si un grupo quiere ser ultra moralista, probablemente después de un rato como que les va a crear demasiado conflicto, no van a poder Claro, seguir po. avanzando porque no se puede nomás. Claro, Claro. los vegetarianos pueden durar 10 minutos. Sí, po. De hecho, me acordé de una secta, no me puedo acordar cuál es el nombre, que había una secta en el siglo XVIII, ¿cachai? Que era una secta que su principio número uno era la abstinencia sexual. Y la pregunta es... La iglesia católica. Se llamaba cualquier iglesia. No puedo recordar el nombre de la secta aparte. Ya, pero y el punto es que el tipo que mencionaba, que contaba el chiste sobre esta secta, decía, bueno, ¿cómo diablos puede crecer un movimiento que se trata en el no reproducirse? ¿Cómo puede pasar ese movimiento de una generación a otra? Y claro, decía, claro, las condiciones materiales eran precisamente revolución industrial, grandes ciudades, donde hay montones de viudas, huérfanos, gente muy pobre, que no tiene nada que perder y Claro. que precisamente lo que hacían era asociarse
en comunidades en las cuales la sexualidad simplemente no estaba permitida y les permitía sobrevivir en ese momento. Claro. Pero tú quitáis esa ¿cómo se llama? Esa situación en que las viudas no puedan trabajar o en que no puedan volver a casarse y se acabó el movimiento. ¿Cachai? Claro. Entonces, Nace al final de las condiciones materiales. depende de las condiciones en que estáis, exacto. Por eso lo cambia el juego, que te permite experimentar. Claro. Bueno, ese ¿Cómo es como, sería? ese es ¿Cómo como el sería? moto, parece, del día de hoy. Se ahorra 100 El páginas juego te del permite capital con estar en otras realidades. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que vamos cerrando ya el primer bloque. Sí, podemos cerrar el primer bloque cortito. y vamos a volver ya con un poco más de ejemplo también, pero también con un poco más de discusión respecto a el componente moral del pensamiento crítico, que es uno de los temas que hemos hablado durante toda la primera temporada, y es el hecho de que me da la impresión, en este juego se pone 100% un juego. Valga la redundancia. Sí, con ese cliffhanger los dejamos esperando para el siguiente bloque de Sin Sentido Sentido Común. Común. Si alguien quiere aquí poner su anuncio, este es el espacio donde podría ponerlo. ¿Sí? Pues alguna cerveza, Claro. Cafecito. cafecito. Oh, Oh. cha. ¿Podría mostrar el programa de la señora de los calzones rotos? Weón? Sí, a ver si nos auspicia, porque... Sí, po. A los colombianos, así para que nos auspicien. Bueno, ya volvemos. Volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Tan atento como podría estar. Bienvenidos al segundo bloque de este nuevo episodio de Sin Sentido Común. Dejamos adelantada una pregunta sobre el pensamiento crítico. No sé si la quieres introducir tú, Remy. O como decimos nosotros, más que una pregunta, quería hacer Una reflexión. una reflexión, un comentario. Classic filosofía. Claro, pues, es el hecho de que, bueno, como nuestros Auditores, nuestros telespectadores, auditores y telespectadores saben, sin sentido comunistas. los sin sentido comunistas es como saben que el eje central de nuestro programa siempre ha sido el tema del pensamiento crítico. Y da para discutir, encuentro yo, el hecho de que pareciera ser que el concepto mismo de pensamiento crítico históricamente ha pasado como una pequeña evolución. En el sentido de que, si bien se puede hablar de que pensamiento crítico ha habido a lo largo de toda la historia de la filosofía, que lo inventaron los griegos, lo inventaron los hindúes, etcétera, no se le llama pensamiento crítico hasta más o menos en algún punto del siglo XX, en que se empieza a hablar de un movimiento para enseñar argumentación, básicamente. O sea que básicamente un pensador crítico es un buen argumentador, es un tipo que identifica, construye argumentos, o sea que hace cosas con palabras. Sin ideas propias. Simplemente como una habilidad, entendiéndolo como un saber hacer de carácter intelectual. Ujú. ¿Ya? Y después de eso, reconociendo las limitaciones de ese enfoque, se incluye la idea de que el pensar críticamente no es solo argumentar, sino que es ser capaz de desenvolverse de una forma inteligente o eficiente en el mundo. O sea, poder tomar decisiones, resolver problemas, esencialmente. Y después habría un tercer momento en el cual ya se considera que no es suficiente saber argumentar y no es suficiente saber resolver problemas, sino que además también siempre hay que tener en cuenta, estoy pensando en Hannah Arendt, por ejemplo, cuáles son las condiciones en las cuales tú vas a resolver ese problema, cuáles son los supuestos desde los que va a partir y básicamente cuáles son los valores que se están poniendo en juego. O sea, tomar en cuenta de que el pensamiento crítico no solo es una cosa instrumental, sino que también tiene una dimensión ética. Ujú. ¿Cómo ves tú el concepto de pensamiento crítico, así como aplicándolo acá al juego? Bueno, igual como nosotros trabajamos igual con la idea de pensamiento crítico como la define Resnick, no sé si conocen a Resnick, que se trata un poco como de... A mí me gusta hacer la comparación con como el nombre filosofía, el amor por la sabiduría, que en el fondo se trata de más que de recibir conocimientos estáticos, se trata de hacer algo con ese conocimiento, tener una relación con ese conocimiento. Entonces, poder criticar, poder evaluar, poder proponer, poder analizar, etcétera, etcétera. Se trata como de qué es lo que hago yo con aquello que está ahí flotando. Y también tiene que ver mucho con esta como reposicionamiento del conocimiento como desde el individuo. O sea, que el individuo es un creador activo de conocimiento. Y no solo un receptor. Claro.
Tiene que ver también como con este tema de un pensamiento no lineal que sea capaz de agarrar distintas cosas, distintas posturas, distintas consideraciones y analizarlas todas, poder tomar decisiones al respecto, etcétera. Entonces, para nosotros este juego en particular, que también es muy dialógico, muy de compartir ideas con tus compañeros, tiene mucho que ver con esta creación de pensamiento complejo en ese sentido, de poder ver las cosas de distinta manera, poder tomar decisiones, poder cuestionarte por qué estás tomando las decisiones que estás tomando, en base a qué, revisarte a ti mismo también. Wow, maravilloso. Sí. Entre tanto estamos hablando también del concepto de juego, la definición del juego. Claro, sí. No sé si te querías meter Yo en venía eso. pensando que No, pero- hablamos. O quizás cómo lo conceptualizan ustedes, en verdad. Es que depende mucho como de qué tipo de juego hablábamos, de que Claro. cómo se define un juego, si es que todos los juegos son tan distintos y hay tantas formas de jugar de alguna forma. Claro, o sea, hay juegos en que se colabora, juegos en los que se compite, juegos que son divertidísimos, juegos que son fomísimos, juegos individuales, juegos colectivos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienen todos ellos en común? O sea, ¿cuál es la esencia del juego? Y quizás también cuál es la diferencia entre el juego en el que están trabajando ustedes y un juego de rol, así como este en el que tiráis dados. Claro. Bueno, espérate, la primera pregunta. Ya Ya me- Defina juego. Ya, ¿Cómo definir tienen- juego, en ya. tres líneas. Primero, bueno, el Wisinga que ya salió ahí al baile, nosotros usamos más esa definición que es un poco como el juego tiene 4 características, que es cerrado en sí mismo, o sea, que se refiere a sí mismo, crea sentido para un espacio determinado. Y eso mismo, pues que se cierra en un espacio y un tiempo determinado y que tiene ciertas reglas que aplican solo a ese momento y no a lo que sucede después. Se trata como de una burbuja dentro de la cotidianidad. O sea, Eso es como lo una que- dinámica autocontenida. Claro, Por utilizar términos de... claro. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido es súper amplia igual la definición, se puede hacer cualquier juego, todo es juego, pero el rollo que estamos tratando de desarrollar nosotros un poco, no sería lo mismo si este juego fuera un juego de tirar dados, avanzar, sacar una tarjeta y que dijo Rousseau sobre la naturaleza humana. Ah, sería, no, pues, sería lo más fome del mundo y en verdad no merecería estar aquí. Pero, Ya, entonces entiendo que el juego no tiene dados. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre las mecánicas del sí, juego? sí tiene dados, pero en el fondo se trata más, bueno, el rollo que estamos trabajando es que las mecánicas de juego son capaces de transmitir conocimiento. Ya. Y en este sentido, nosotros lo que tratamos de hacer mediante las mecánicas es poder poder mecanizar cosas de la cotidianidad de la vida común y también como permitir la libertad, que es algo súper difícil dentro de un juego, porque los juegos Claro. es si haces esto, entonces pasa esta otra cosa. Entonces nosotros igual nos salimos harto del concepto común de juego en ese sentido, nos acercamos quizá un poco más a los juegos de video, donde tú puedes tomar una decisión, puedes ser una persona y tener como distintas opciones, pueden pasar distintas cosas. Por ejemplo, nosotros, no sé, de repente tú te puedes encontrar con una persona, con un grupo de personas y te dicen, ya, nosotros necesitamos esto de ti, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Y dependiendo de lo que tú decidas, ellos también pueden tomar distintas decisiones, aunque sean personajes ficticios que están dentro del juego. Ya, o sea, por ejemplo, ver la idea de un intercambio justo en condiciones que son muy poco... porque, o sea, por ejemplo, no sé, para cualquier intercambio económico se supone de que hay ciertas reglas tácitas, pero que si tú las rompes hay algún tipo de juicio social, pues. Pero en este caso se está en un mundo post-apocalíptico y yo decido que los voy a matar a todos y me voy a quedar con todos, es como... Claro, lo puedes hacer y, por ejemplo, si tú decides atacar el otro grupo, o sea, la tarjeta tiene distintas posibilidades. Entonces puede ser que cuando tú los ataques ellos respondan y te ataquen de vuelta, o que huyan, o que decidan robarte todas tus cosas. Hay como infinitas cosas que pueden pasar y eso le da igual como la riqueza más real al juego. Pero, o sea, se pueden crear alianzas. Sí, pues se puede hacer todo. Sí. Todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Wow. De hecho, bueno, acá tenemos unas tarjetas, me estuve leyendo, me llamó la atención, porque son preguntas bien abiertas. Voy a leer, acá tengo una, tiene un lado, para que nos escuchan, un plano general, con un tren destruido. Sí, eso es Gente haciendo una fogata. es una carta de emergencia social, que son Ah, cosas claro. que ocurren al interior de tu comunidad, problemas propios que tienen que Sí, resolver. de hecho, Claro, vi que y- tenía 2 cajitas para Sí. con tarjetas. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de que cuando jugaban al Monopoly o al Gran Capital habían como Gran unas Santiago. tarjetitas con signo de interrogación roja y amarilla que tenían como contingencias, cosas a las que tenías que enfrentarte? Estas son Claro, las es un contingencias. poco como eso, pero hay dos tipos, que son la gente de afuera que te encuentras y ¿Ya? las cosas que pasan adentro de tu comunidad. Cómo Ah, te ya. relacionas con los otros y contigo mismo. Ya, entonces Ya. tú estás viendo las tarjetas de Entonces- emergencias sociales. Sí. Ya, a ver. Mira, por ejemplo,
X parece estar perdiendo la razón. Habla cosas sin sentido y últimamente se distancia del grupo. Piensa que la comida que comemos es carne humana y en 2 ocasiones se ha puesto violento, por la misma razón. Algunos creen que es un peligro para el grupo. ¿Qué hacemos con él, ella? Entonces la pregunta es bien abierta. Sí, ¿Cómo se toman las consecuencias después? Se trata ahí de que en el fondo el grupo pueda entrar en discusión y ahí entran a jugar las cuestiones que habían delimitado al principio del juego en la fase de constitución, que es, a ver, por ejemplo, nosotros dijimos que íbamos a ser solidarios entre nosotros, que siempre nos íbamos a apoyar, entonces, ¿cómo vamos a sacar a esta persona que es parte de nosotros? O un grupo que diga como, no sé, solamente la integridad de los 3 líderes importa, el resto es carne de cañón, entonces este gallo que es un loco lo podemos sacar fácilmente. O sea, y ahí entran en conflicto un poco los principios, los valores y las leyes que se estableció cada grupo. Oye, y eso es importantísimo en todo nivel de la vida, o sea, laboralmente, en la vida cotidiana, en las relaciones humanas también, de que tú, no sé, pues pones reglas en un principio y después llegáis al nadie las respeta. Nadie las respeta. Claro. Los compromisos iniciales se diluyen, claro. Se va toda la cresta rápidamente. O ir asumiendo que de esas cosas, que la gran pregunta es esto de ¿para qué sirve la filosofía? Entre las cosas que uno podría aventurar, que sería una utilidad, es aprender a sacar las consecuencias de las argumentaciones y de las premisas. Claro. Entonces, si alguien dijo muy a la rápida, yo soy el rey autoritario, o no sé, o que sea... hazte cargo de esas consecuencias hasta el final. Claro, pues de hecho, como lo chistoso, varios grupos nos han preguntado a la mitad del juego si es que pueden cambiar su constitución. ¿Ya? Llegar y cambiarla. Entonces nosotros igual quisimos ser realistas, pues dijimos, ok, si quiere cambiar su constitución, entonces tiene que dedicar un día entero de juego a eso. No recolecta alimento, no recolecta agua, no come. Entonces, si lo quiere hacer, adelante. Pero es difícil, porque en el mundo actual también funciona así. Uno no llega y cambia las reglas del juego en la mitad, po. Claro. Si lo vamos a hacer, tiene que ser reflexionadamente y implica trabajo también, po. Entonces, también es lo que pasa hoy en día, que es tan difícil de repente cambiar constituciones media obsoletas. Un poquito difícil. Claro, porque ya están en uso en el fondo. Entonces, como hacer el ejercicio ese de, ok, vamos a volver a hacer esta revisión, implica un montón de trabajo. Oye, ¿y se ha dado alguna vez, por ejemplo, que alguien muy inmerso en el juego como que ya diga, no, yo voy a ser el Führer de esta... Alguien que agarre la mesa, la dé vuelta. Que la dé vuelta. Pensando también en que ser un pensador crítico, volviendo como a ese tema, no solo es poder argumentar ni pensar bien, sino que también tiene que ver con una disposición, con ciertas conductas con tus pares y también para con la gente que está, como tu endogrupo y tu exogrupo. El grupo de uno y el grupo de uno. Esa era una idea fuerte que se nos quedó fuera en la definición, de que no es... Pensamiento crítico no es solo un conjunto de conocimientos, ni solo también conocimientos más habilidades, sino que es conocimientos, habilidades y disposiciones también. Claro. Que es lo que ahora recién se está empezando a darle el peso esta a cuestión como relacional, pues. Sí, para la gente que nos escucha siempre lo que hemos hablado en los últimos capítulos, que no basta estar en lo correcto, sino que también hay que ser amable, saber llegar al otro. ¿Cómo ha pasado que hay una situación complicada? ¿Cómo la abordan? En general, nunca hemos visto a alguien que se exaspere, que se enoje con el resto del grupo y decida como tomar una dirección solo, sino que, como les contaba, pues se genera como esta sinergia dentro del grupo y al final, claro, cuando uno se quiere ir un poco como por el otro camino, los compañeros lo traen de vuelta, así como, oye, no, pues pero es que habíamos hablado que íbamos a hacer esto, entonces, ¿cómo tú te vas a ir en esta hora? Y como que se autorregulan en el fondo dentro del grupo y eso igual es parte de las habilidades de pensamiento complejo que hay que tener, pues, como la autorregulación, que no haya nadie, que no esté el profe diciendo como, oye, no, pero es que ustedes dijeron y no sé qué, ellos mismos lo hacen. Eso es muy importante, que la autorregulación se da como espontáneamente o Sí. como que... Sí, a veces ha pasado así que de repente algún grupo como que, no, ya vamos a hacer esto y no sé qué, como que se empiezan a alejar de su constitución y ahí el profe tiene que estar un poco atento, así como, oye, pero chiquillo, ustedes habían dicho otra cosa, entonces seamos consecuentes. Sí. Y en este proceso del juego hay antes o durante momentos de dar insumos teóricos, por ejemplo. No. Solo No, que ya... no, de hecho, bueno, la primera vez que a mí se me ocurrió una actividad similar a esto fue en un colegio muy difícil, donde los cabros no querían hacer nada, donde tenían muy pocos conocimientos de base, entonces era muy difícil instaurar una discusión como teórica. Claro. Yeah. Entonces yo igual lo pensé
considerando a estas personas que no tienen este bagaje teórico, incluso, por ejemplo, los estudiantes que tienen problemas de lectura, problemas de escritura, que igual puedan participar del juego. Entonces, la gracia es que los conceptos filosóficos como más estrictos no son necesarios para hacer la discusión, pero se van creando durante la discusión. O sea, no los nombras, sino que se Claro, encarnan, se viven. claro, no los nombras, sino que, claro, los defines por los bordes, por así decirlo, claro. Sí. Entonces, después ya en la tercera sesión de discusión posterior, ahí el profesor puede encargarse de ponerle nombre a estas cosas que ya pasaron. Pero a esos nombres van a tener más sentido, que van a ser en relación a algo que vivimos y que ya sabemos qué Claro, es. claro. O sea, no hacer materia descontextualizada, sino que se acuerdan que... Sí, claro. Creo que yo Maravilloso. pensaba que, Sí. como en todo grupo humano, nos falta el cabro que es más curioso y que por ahí ha leído más cosas y va a llegar y a decir, no, yo quiero ser, no sé, narco-sindicalista, mutualista, y el otro no va a cachar qué, entonces hay un... No, claro, de hecho, por ejemplo, las cartas de constitución que son estas, lo que hacen son preguntas prácticas de cómo se van a organizar. Entonces, por muy ejemplo, bien. ¿cómo se va a distribuir el poder? ¿Qué personas lo van a tener? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Cuestiones prácticas, y de ahí se infiere un poco como la posición política más abstracta. Entonces, si un cabro quisiera llegar en esa, tendría que saber bajar la discusión a específicamente qué cosas definen a un grupo así, qué tipo de comportamientos, qué distribución de poder, qué valores, qué reglas reflejan un grupo anarcosindicalista, etcétera, etcétera. Como que tendría que ser capaz de explicárselo a sus compañeros en esos términos. Sí. Mira, por ejemplo, a ver, acá tengo 4 tarjetas a la vista y hay una que dice valores. Y las preguntas que ponen son, ¿qué valores son los que rigen nuestro grupo? ¿Cómo entendemos cada uno de ellos? Y estos textos que están acá vienen de alguna sesión anterior. Sí, estos son los que jugué con mi familia en mi casa la última vez que jugamos. Entonces, vamos a apelar a tu familia entonces. Bueno, tu familia que jugó... Fue fome esa. No hay caníbales. Los valores que mencionaron era aspirar a la paz, equidad, Partí con aspirar, dije, hago... ¿por qué fue? Confianza, amor y lealtad. Cacha. Una muy buena Entonces, salida. Mi por familia ejemplo, hubiera salido- a nosotros nos pasó que la habíamos mejor. puesto esos valores y después uno de nuestros personajes se empezó a volver loco. ¿Ya? Ya. Nos pasó, de hecho, fue esa misma carta la que nos salió. El gallo se empezó a volver loco y creo que fue el 8, porque los personajes tienen números, ¿ya? Entonces creo que fue el 8 el que le pasó esto, y antes ya había entrado en una discusión con alguien. Ya había pasado como que el 8 se había agarrado a pelear con alguien, entonces fue como, pucha, maldito 8, El ¿qué chavo. tenemos que hacer? Como que ya decidimos darle otra oportunidad, lo dejamos adentro, y después se volvió loco y decíamos, ¿qué hacemos con este gallo? Pues lo sacamos, lo dejamos fuera, y mi papá decía como, no, hay que sacarlo porque no nos sirve. Y yo le decía, pero papá, dijimos que íbamos a ser amorosos, solidarios, leales, ¿cómo lo vamos a dejar tirado? Comprensivos, que nos íbamos a Al final pasó que lo tuvimos que dejar por nuestra constitución, y el gallo en efecto perdió los estribos y mató a 2 personas. Oh. Y ahí ya fue como, ya, ok, exilio, porque ahí ya se justificaba como... Ahí de- Cualquier parecido con la realidad, solo coincidencia. Ahí de Carl Schmitt, de neutralizar al enemigo interno. Sí. Wow. Es que claro, o sea, me da la impresión de que el juego así como está, de hecho, pucha, deberíamos hacer un capítulo así como un off, así como... Sí, O sea, así solo como- jugarlo. Un capítulo que en vez de tener la cámara allá, tenerla en el techo con... Oye, No, igual- y ahí traemos a todos los cabros y jugamos todos y bacán. Ahí sé que igual podríamos hacerlo, ¿no? Sí. Sí, Sí, así como... yo feliz, sentarme a sí. jugar, Sí, no, obvio. Porque, o sea, claro, o sea, nuevamente volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, o sea, muchas veces en los juegos no solo emerge habilidades como, por ejemplo, la inteligencia para resolver problemas o para analizar cosas, sino que también emerge el quién eres tú en el fondo. O sea, Claro. Porque, claro, respecto a este tema de lo que es la psicología moral, que es un tema que también se habla muy poco, o sea, no se habla de eso nunca en los colegios, muy poco, y incluso a nivel académico, una discusión que recién está empezando respecto a cuáles son las características de carácter o de personalidad Ujú. que nos hacen tomar cierto tipo de decisiones con respecto a otros. O sea, por Claro. ejemplo, respecto a ser más liberal o más conservador respecto a alguna cosa, ser más solidario o ser más individualista, estar más preocupado de la supervivencia o del florecimiento del grupo. Claro. Todo ese tipo de cosas son... O esas ideas como súper culturales de que quiénes poseen qué tipo de pensamiento. Como por ejemplo los niños que son tan inocentes, los niños son todos buenos, ¿cachai? Como- Claro, sí. Hasta ahí nomás. Sí, po. Oye, que igual pasa como eso que contaba al principio, porque algunos se ponen muy personalmente como en las decisiones y en la orientación ética que le quieren dar al grupo, y otros lo toman como una posibilidad para tirar la talla y para experimentar algo que nunca vamos a experimentar. Porque yo igual lo encuentro interesante como, por ejemplo, no sé, pues si vamos a criticar un totalitarismo,
critiquémoslo habiéndolo vivido, sabiendo de qué se trata en concreto, porque desde afuera, claro, sí, no, súper malo que haya un líder, pero de repente en una situación como esa se hizo necesario. Y después podemos analizar qué pasó ahí. Pues una vez pasó que había un grupo que era súper autoritario y era muy al choque. Y lo que pasara era pelea, a muerte, pero a muerte, así ni siquiera guerra combo, a muerte. Entonces, y ese era su principio. Entonces, wea, ¿qué pasaba? Ellos tenían que reaccionar así. Y en un momento se agarraron a pelear con una gente que no estaba en la mala. ¿Ya? Que no está en el Pero juego. se tiraron a pelear nomás. Y dijeron como, no, vamos a pelear a muerte. Y era por una wea, no me acuerdo qué era, pero era una estupidez. Y por tirarse en esa en la bélica murieron todos. Pues, en la secta se acabó. Murieron todos. Entonces es interesante porque al final como la experiencia te va dando aprendizajes de cómo son esos distintos tipos de grupos. Pues, como las consecuencias, a dónde te lleva tener ese tipo de pensamiento. La selección natural se va viendo. Claro. Lo otro bacán del juego es que me imagino que cada sesión es única en Sí. particular. Sí. Eso también es una parte de la riqueza, porque aparte es bacán poder jugar más de una vez. Porque Sí, a mí me pasa harto en los juegos de rol, sobre todo, que siempre digo, ya, esta vez voy a ser el malo. Bueno, nunca puedo ser el malo la primera vez. Tengo que jugarlo más de una vez, porque Sí, si no, bueno, siempre cojo como las opciones bonitas, así como ya, resuelve el Qué conflicto. tierno. Sí, resuelve el conflicto de acuerdo Un con... hombre muy bueno. Conversa, nunca mato a nadie después. Pero claro, poder jugar más de una vez como que te da la oportunidad de decir, ya, esta vez sí, Sí, que voy a ser el malo, voy a ser el caníbal, voy a ser, no sé, o el autoritario. No sé, yo me estaba acordando del Metal Gear 5, ¿cachai? Que es un... O sea, en realidad he estado todo este rato acordándome de Kojima, todo el rato, o sea, porque yo lo adoro a Hideo Kojima, que es un desarrollador de juegos japonés. Ya no lo cacho. Muy Y que la gracia que tiene él es que todos sus juegos siempre introducen algún tipo de twist, ¿cachai? Que es como... Mira, ahora te voy a contar un puro ejemplo. Hay un juego en el cual tú tenías un enfrentamiento contra un francotirador legendario, que es un viejito de como 90 años, pero que donde pone el ojo pone la bala. Entonces si te ve, te mata, ¿cachai? Y tú tienes que luchar contra él. Ya. Y el tema es que el juego incluye posibilidades absolutamente insospechadas. Como por ejemplo, en una escena anterior en que tú veis que llevan al viejito en silla de ruedas, si lo matáis, el encuentro no se produce porque ya está muerto. Claro. O por ejemplo, si estabas jugando y estabas en una jungla tratando de pillar al francotirador antes de que él te descubra a ti, y dejáis de jugar y dejáis pasar 2 semanas, Ya. y volví a las 2 semanas y el viejo se murió de muerte natural porque estaba muy viejo. ¿Cachai? Y no tuviste que enfrentarlo. Entonces el loco siempre está haciendo como alguna cuestión para sacarte del... Claro. Y esa saga es una saga de juegos en la cual se supone que tú tenés todo este arsenal de armas para matar y hacer como la gran Rambo, pero tú podés jugar el juego sin matar a nadie, nunca. Porque podéis jugar todo el juego escondiéndote, evadiendo, Ya. etcétera. Entonces es un juego súper abierto respecto a las Claro. posibilidades. Claro. Y eso es algo que está cada vez más en boga. O sea, de Sí, que, pues. que la experiencia de juego no sea como estas weas de Fantasylandia en que tú te subes Claro. un carrito. Claro, y el te lleva por carrito un te riel, lleva, ¿cachai? claro. por un recorrido, sino que tú tengáis la mayor cantidad, Claro. la mayor libertad posible. Claro, ¿sí? y lograrlo en un juego de mesa no virtual es súper difícil y como que Claro. yo creo que igual es como lo bacán de lo que logramos hacer con el Matías, que es mi socio que hace juegos. Pues sí, saludos. De hecho, si quieres Sí, mandar saludos a equipo. todos los chiquillos, al Vlad y a la Alison también. Que Eso, porque tienen que era estar escuchando el como programa. tratar de lograr esta sensación como tan De- difícil de hacer en algo material, en tarjetas, en cartas, en dados. De apertura, de Claro, posibilidad. de apertura. Que es Entonces, una experiencia con personas reales, Claro. en un espacio real, en un momento Con real. caracteres reales también. Sí. así, sobre Donde le puedes estar viendo la cara al otro, onda así. Claro. De ahí que en verdad si está enojándose, no. Claro, o sea, a mí me da la impresión que este juego da como mucha posibilidad para cachar de que, onda, en realidad tenés un carácter de mierda, weón, disculpa que lo diga. Claro. Como esas típicas tallas que salían de que parejas se separaban después de haber jugado, no sé, Monopoly, ponte tú. Oye, sí, Acá yo mis creo papás que- tuvieron una pelea fuerte una vez por jugar al... ¿Cómo se llamaba esta weá de la guerra? Que era como un mapa del mundo y ¿Como así Risk? guerra. Como Risk. Se pelearon por meses, de verdad. Que mi papá atacó a mi mamá y como que la traicionó y no fue... Todavía sale en la conversación. Y eso es lo interesante igual como de los juegos, porque que forman comunidad de alguna forma, pues, y de repente, no sé, pues ha pasado... Me acuerdo una vez un grupo de chiquillos que hacía un grupo y como que ellos eran como unos alienígenas, como superiores a los humanos. ¿Ya? Pero uno de los chiquillos del grupo, como que todos le hacían bullying de buena onda y era como, no, es que él no es de los nuestros, pues no es un alienígena, es un humano esclavo. Y lo huevearon, pero toda la hora. Y el cabro estaba cagado de la risa y tiraban caletas de tallas, así como, oye, no, pero el Jimmy haría esto, jajaja. De repente meten a compañeros que no están ahí en el juego y como que, no, pero es que Juanito haría esta weá y qué sé yo, y le inventan un personaje y lo meten ahí y el weón ni siquiera está.
Entonces, como esa sensación de comunidad que se forma, igual es súper interesante, porque en el juego de video estáis solo. Po. Aquí estáis, son hartos interactuando y se genera como este sentimiento de grupo, ¿cachai? Sí. O sea, de hecho, para mí es una maravilla de que exista, como, no sé qué opinas tú, pero yo creo que hay como una efervescencia de los juegos de mesa, de nuevo, que yo encuentro que es 1000 veces más rico como experiencia el jugar un juego de mesa mirándote con la otra persona, Claro. que los juegos que son en línea, que lo único que escucháis es un pendejo de 15 años tirándote peleas, cuando jugáis, no sé, Fortnite. Bueno, Claro, ni lo podéis mirar a los ojos con rabia, como que no Claro, hay... no, es como una desratización de la experiencia de jugar. Ese es el concepto. Onda, menos rata, más humano. Sí, Menos es rata, un buen eslogan. Menos ratas, más humanos. Menos rata, más humano. Eso. Las ratitas. Oye, o sea, todo este tipo de iniciativas en verdad son súper difíciles como de implementar. ¿Cómo se sostiene esto? ¿De dónde Cuéntanos del proyecto, así como ya en su parte. la parte? ¿O cómo puede aportar la gente? También. Denos dinero, por favor. Háganse Que lo un necesitamos, Patreon. claro. Oye, estos micrófonos que tenemos a todo esto es porque la gente nos dio plata, el internet. Sí. Oye, de sí, maravilloso. sí, Le queremos damos mucha intentarlo Deberían, en algún deberían, momento. deberían. Ahora sí estamos, bueno, esto partió por mi tesis de pedagogía, en verdad, no teníamos no consideramos que algún día nos iba a llegar plata, lo hicimos así nomás por amor al arte. Y cuando Amor al terminó, cuando entregué esta cuestión, se la mostré al profe y el profe estaba así, como ¿qué chucha que What? hiciste? ¿De espanto? Sí, claro. ¿Cuál profe de todo esto? Si se puede decir. Sí, se puede mencionar. Ernesto Águila de Ciudadanía. Neto Águila, bueno, puta, Ernesto Águila, loco, es un campeón, síganlo en Twitter, loco. Así que sí, yo Wakanda lo adoro. forever. Él me dijo, ¿y si Wakanda. haces de esto un juego de mesa? Y yo, ya. No, Ya, no, pues el tema Ernesto es que- Águila, loco, amor infinito Sí, Ernesto no. Águila. Y él estaba como en este rollo de la pedagogía de la experiencia y ahí como que todo surgió, po. Salud. Y así que buena onda, profe. Y bueno, el profe miraba así con ojos de huevo frito, así como, ¿qué está pasando aquí? What is this? Y habíamos visto también cómo funcionaban los colegios y estábamos muy entusiasmados, así como, el Mati me decía como, Yuli, esta weá que creamos, como que no se queda aquí, esta weá va a ser mundial, así como explote, que explote. me dijo, lo van a conocer todos y tiene que pasar. Y yo dije como, es mucha pega, tenemos que hacer algo al respecto. Y ahí postulamos a un fondo de la Universidad de Chile. ¿Ya? De un día para otro preparamos la postulación como en 3 días. Así, Como todas las grandes cosas sí, se no, hacen. porque, Como- sí, porque yo me como enteré a todo lo última grande. hora, Como las porque tesis que uno hace. y me enteré a última hora y fue como, ya no, vamos. Y postulamos al fondo, nos ganamos el fondo, que es harta plata, y con esa plata, que no, bueno, es harta pero no tanta, con esa plata pudimos sumar a nuestro equipo a un ilustrador, que es Vladimir Inostroza, que hace unos dibujos increíbles, súper oscuros, y como que le está dando toda esta estética como de angustia que le queremos dar. Death metal, black metal así y todo. Claro, y ahora hace como 2 semanas sumamos a la Alison, que es la diseñadora, que... Alison, no me sé su apellido, pero que no, si nos conocemos, Quiebre en el estamos equipo. forjando una amistad, pero no, que pero está resolverlo en después Instagram nosotros. como Frutilis y tiene un Instagram de puras ilustraciones. Me suena. Ya, Sí, pero ahí es que vamos a la poner hemos abajito nombrado con- harto en el Instagram. Ya. Y bueno, ella también nos está sumando porque ella es súper buena para los juegos de mesa, le encantan los juegos de mesa. Entonces ella nos está sumando ahí desde toda esa... Y lo otro que pudimos hacer, íbamos a contratar a una editorial, pero al final decidimos no tomar ese camino, no regalarle nuestro bebé a otra persona. Sí, por favor, Y- no hagan eso. Las editoriales son el mal. Loco, no, háganlo, autogestión. No Sí, se no, vendan al porque al hombre. final lo iban a transformar en algo que no era lo que nosotros queríamos. Entonces, y nosotros igual estamos muy en el rollo de trabajar interdisciplinariamente, como somos un equipo de trabajo. Ni el Vladi ni la Alison están trabajando solos, sino que tenemos reuniones creativas en las que entre todos consensuamos lo que queremos hacer. Maravilloso. Entonces, Oye, yo creo, a todo esto, desde ya nos ofrecemos a Don Orel para participar. Nos encantaría que esté Sujetos Ay, de qué prueba. maravilla. hacemos No, sí, obvio, experimental. Sí, claro, ser los ratones de prueba. no, si igual Yo nos creo vamos que- a estar sacando unos eventos ahí para Ya, que todo el que vamos, quiera vamos. vaya a jugar. Bueno, pero lo que quería Lo escucharon llegar aquí era primero. que al final decidimos crear nuestra propia editorial. Maravilloso, Que se llama maravilloso. SJS, Creación e Investigación de Juegos. Búsquennos en Instagram, en Facebook. Que era un proyecto que venía trayendo el Matías en su cabeza hace muchos años, porque él le encanta crear juegos, es como su pasión absoluta. Entonces dijo como ya, este es el momento para hacerla, así que nos tiramos. Hace una semana está constituida la editorial.
y lo vamos a sacar con eso gracias al fondo. Así que Maravilloso, eso. maravilloso. Bueno, la idea es después, ojalá poder venderlo. Ahora estamos trabajando en ofrecerlo como formato taller en los colegios. Entonces también cobramos un poco por eso para poder mantenernos a flote. Y la idea es después, cuando ya lo tengamos listo para la producción y venta, ahí ya empezar a mantenernos solos. Pero igual la idea sería seguir postulando a otros fondos. Después queremos sacar una aplicación, un montón de otras... Hacerlo en digital, así como No hacerlo en digital, sino que, por ejemplo, cuestiones como la aleatoriedad de las cartas, que te las dé el celular, como en vez de que tenga que ser el profe el que está ahí. Dale, Claro, claro, porque entiendo. ahora es mucha pega para un profesor y nosotros vamos de a dos a implementar el juego. Entonces es difícil Claro, por ahora enseñárselo a un profesor. ¿Cuánta gente juega en una sesión? Pueden jugar desde 3 personas hasta 45. ¡45! Sí, es ¡Guau! Una que guerra. al final como puedes hacer infinitos grupos y pueden tener de 3 personas hacia arriba, entonces... Distintas facciones. Claro, y ahí empieza- la gracia es que igual, bueno, aquí muestra un poquito como el juego funciona con tableros modulares, que son en el fondo cada uno de nosotros se hace cargo de una actividad en particular dentro de la comunidad. Entonces, Maravilloso, maravilloso. permite sí. que a la vez cada uno esté interactuando personalmente en la dinámica que se está dando en el grupo. Y cada uno tiene un que, rol. claro, que cada uno tenga una tarea y así tampoco queda nadie afuera. Una división de trabajo. Claro. Me De salió hecho, me cazar, acordé- pescar, puta, qué flojera más grande. Mira, yo tengo acá, por ejemplo, una que dice registro de consumo, que es una bitácora para registrar las condiciones de hambre y sed de los individuos de la comunidad. Claro. Se debe marcar cada día que un miembro no se alimente o no beba agua. La cuestión del hambre, bueno, es como... Claro, entonces la gracia es como un poco que se genere como una sinergia dentro del grupo. O sea, Sí. por ejemplo, la persona que está encargada de sacar los alimentos se la tiene que pasar a la persona que tiene la cocina. La persona que tiene la cocina cocina la comida y después le dice al del registro de alimentos, oye, esta es la cantidad de cosas que tenemos. Y la otra persona las reparte. Entonces así como que se va interactuando todo el rato todo el grupo. Wow, Entonces, maravilloso. por eso pueden jugar tantas personas a la De vez. hecho, ¿alguno de ustedes ha jugado World of Warcraft por casualidad? No. ¿No? Otros MMO, ¿no? ¿Eh? Otros MMO. Ah, qué pena. Es que Otro bueno, yo, MMA. loco, Mario después, Kart. después de muchos años rehabilitado, volví a la pasta del... Y claro, es un juego de rol masivo en línea en que tú formáis así como un guild o una comunidad, ¿cachai? Y todos tienen como distintos roles. O sea, por ejemplo, algunos son cazadores, otros son magos, otros son guerreros, otros son druidas. Yo soy un druida. Un druida con... Perfecto. Soy como una especie de toro. Así, Tomáis pero- la naturaleza. ¿cachai? Entonces, Un claro, minotauro. y mi pega dentro de la cuestión es que yo ando por el mundo recogiendo hierbas y haciendo pociones para ayudar a mis Pero qué compañeros. altruista. Mientras que otros, por ejemplo, no sé, pues los cazadores cazan, desollan y con las pieles fabrican armaduras, etcétera. No quisiera hacer Entonces, eso. y no sé, pues, por ejemplo, los magos, ¿cachai? Onda, investigan cosas, los guerreros obviamente están a cargo de poner el pecho a las balas, etcétera. Y se produce esta división de roles, de trabajos dentro del juego, que es súper bonita en el sentido de que dentro de una comunidad tiene que haber así como un tipo haciendo los distintos tipos de pegas, Sí, po. realizando los distintos tipos de profesiones, de funciones. Y me acuerdo que un nefastísimo, que es el guatón Flores, Fernando Flores. ¿Lo ubicás, Fernando Flores? El que Puta, fue la cara- ministro de Allende y que después fue Ya, pues, ministro Fernando de Flores en Piñera. algún momento sacó un taller para enseñar liderazgo en la empresa usando Warcraft Ah, chucha. como modelo Pero de... La voladita. Y yo, que era, en esa época era un jugador del Warcraft, era como que, weón, ¿qué está haciendo este weón? Pero la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, po, weón, ¿cachai? Porque el liderazgo, como competencia, no es una weá que tú puedas enseñarse como directamente, ya, esto es lo que tienes que hacer un líder, Claro. ¿cachai? Sino que tenés que hacerlo... Experimentarlo. Experimentarlo. Experiencia. Y ese juego en particular es un juego que te permite, ¿cachai? Ver onda quién está liderando bien y quién no, po, ¿cachai? Claro. Porque si lideráis mal, se te muere la gente, po. Claro. Y en este caso me da la impresión que es más o menos lo mismo también, pues, o sea, Sí, respecto a pues. cómo el concepto de liderazgo, que es una cuestión que, de hecho, bueno, aquí voy a hacer una confesión que no sé si la he hecho alguna vez. Me voy a No. excusar con que estoy medio curado ya. Vamos a apagarlo. Y hay Eh, niños viendo esto. hay niños. No. Es que yo muchos años trabajé en el ejército tratando de enseñar pensamiento crítico. ¿Qué? ¿En Hice serio? un curso de pensamiento crítico La escuela en la escuela militar. militar. Libertador Bernardo Higgins, y después enseñando argumentación en la Academia de Guerra. Y es una Qué de duro. las experiencias más bizarras que he tenido en la vida, ¿cachai? Porque se supone que, claro, para ellos, el concepto de liderazgo, el concepto de pensamiento crítico, de resolución de problemas de forma colaborativa, se supone que está en el centro de la profesión militar.
Yo pensaba O sea, como que ojalá que no tengan como pensamiento crítico, ojalá que sepan seguir órdenes nomás y se acabó. Claro, y que resulta que, oye, saltamos a la cresta de un tema a otro, ¿cachai? Es el hecho de que a los milicos pareciera ser que, perdón, a los militares les pesa mucho Que el seguro que tema. están escuchando. Sí, seguro. Seguro que están Son escuchando otro seguidores, programa. ¿cachai? Me da la impresión de que los militares durante toda su vida, ¿cachai? Han fundamentado el sentido de su profesión en el tema de emitir órdenes y de la obediencia ciega. Ujú. Pero desde el año 2000 y algo, ¿cachai? Alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiar el switch y lo que hay que establecer es algún tipo de liderazgo participativo, ¿cachai? En el sentido Ya. de que desde el milico, ¿cachai? Raso, desde el cabo raso hasta el coronel o hasta el comandante, hasta el general, tiene que haber pensamiento crítico. Como Claro. una necesidad. Cada uno aporta desde lo suyo, en Que el cada uno fondo. aporte desde su nivel de organización. Claro. Y es una cuestión que a ellos les cuesta un kilo porque ellos están precisamente Sí, adoctrinados para obedecer ciegamente órdenes. Eso te iba a preguntar, la cultura institucional... Loco, para que Naco. cambie la cultura de una institución que se fundamenta en la autoridad y en la obediencia ciega y tratar de introducir la idea de pensamiento crítico. Suena igual suena igual a la escuela. Como- En el fondo. Está como las cartitas de Foucault, así como las escuelas son cárceles, los Sí, militares son cárceles. podría haber todos son dicho cárceles. militares o escuela y hubiese sido el mismo discurso. Claro, en la escuela también está pasando lo mismo, de que al profe se le exige que sea innovador, se le exige un montón de cuestiones, ¿cachai? Y el profe actual, el profe chileno está sobrepasado Sí, po. No, y de repente cuestiones como bien horribles que te dicen, sobre todo cuando eres joven y llegas así chiquitito y te ven ahí todo Idealista, sí. inocente, claro, idealista, y los profes te dicen, no, pero es que tú tienes que ponerte firme porque si no, no te van a respetar. Claro. Y ellos solamente respetan la autoridad cuando ble, y no sé qué. Y yo, ¿qué? Y yo soy terrible piola con mis alumnos y yo me siento full respetada, como que nunca he sentido que me pasen a llevar ni nada, y como que tiene que ver con un poco un cambio de paradigma, como de, oye, Claro. somos todos personas, todos estamos aportando esta experiencia desde nuestro lado. Po. Si estamos haciendo pedagogía, la estamos haciendo juntos. Claro. Entonces- O sea, de ver al cabrón no como un pavo navideño que tengo que rellenar, sino que verlo como una persona con sus problemas. Como un ser humano con al su- final, como pues un si ser eso humano, es, exacto. como que los niños son personas. Hola, noticia de último momento. Sí. Bueno, y está esto de lo que aparece en el juego, de cómo estas condiciones materiales, para seguir usando esos términos tan bonitos, no vamos a decir determinan, sería mucho, pero permiten, Influyen. condicionan modos de pensamiento. Y quizás Claro. lo que pasa en estas instituciones como el ejército, la educación, que claro, se inventaron en un momento del país, del mundo, Claro. que las condiciones eran otras. Si la educación pública, y esto no... ahora, claro, es fácil engrupirnos y decir, no, nace para que todo ser humano cumpla sus expectativas. Nunca No, fue. Para que se nació para que ¿cómo es que le llamaban? Los pinganillas, los pelusas. Para que los pelusas aprendieran un oficio y salieran mano de obra un Productiva, poquito más pues sí. productiva y aumentar el Producto Interno Bruto y tener reserva al ejército. Las cosas nacen así, entonces claro, en esos momentos la educación se forma y se instaura como esa cuestión autoritaria y recién Claro. ahora Ahora son estamos otras las pensando, necesidades. claro, po. Claro. estamos pensando en que ese niño quizá tiene derecho a elegir su vida, a elegir... Claro. A no A pensar. A no ser un esclavo del sistema de mierda en que le toca desenvolverse. ¿cachai? Uf, bueno, es como... Sí, yo creo Wow. que... Wow, loco, estoy así. Porque también está pensando en otra cosa, que nueva que pienso cada vez que leo las noticias, que es como hemos gastado tanta plata en tener ahora, ¿cómo se llama? Pizarras interactivas. Y weón, que la innovación en pedagogía se reduzca a poner weón, más weas electrónicas en la sala de clase en vez de proyectos como esto en el fondo, ¿cachai? No necesitáis una pizarra que pueda ser en Paint, lo que así que la misma pizarra normal con plumón o con tiza. Oye, y te puedo dar fe que ese negocio, loco, es un negocio que mueve millones y millones que perfectamente podríais invertir en capacitar a tu personal Sí, en vez de es estar que- comprando chiches. po. ¿Sabes qué? Yo creo que en lo que estamos fallando ahora y es lo que yo aprendí como de estudiar pedagogía fue cuando tú eres profesor no puedes hacer las cosas porque sí. Tienes que tener un sentido. Y de eso se trata al final, que la educación tiene que tener un sentido para ti como profesor y para los estudiantes también. O sea, ¿por qué estamos acá en esta sala? ¿Por qué queremos estar en esta clase? ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Y qué vamos a poner nosotros de nuestra parte para que esto funcione? Y también lo mismo el profesor. O sea, cada vez que tú tomas una decisión pedagógica no puede ser como, vamos a jugar un juego porque es entretenido jugar juegos
y porque es un juego, entonces está bien y es innovador. Tienes que hacerlo con plena conciencia de qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Claro, tiene que tener un sentido como bien pensado. Y eso es lo que yo creo que le falta como mucho a los profesores de repente, que están tan agobiados, tienen tanto que hacer que no alcanzan a pensar en ese sentido y llegan y hacen. Y al final ahí es donde se va perdiendo un poco la cuestión. Qué hermoso. Yo Sí. no quisiera cerrar de ninguna otra forma. Yo creo que O estamos... sea, de hecho, no habíamos pensado en el capítulo de... O sea, en el título del capítulo, pero yo creo que el capítulo podría llamarse algo así como Juegos y Educación, en el fondo. O algo así. Sí. Bueno, Oh. ahí Jugando a aprender, con Claro. el nombre. Jugando, sí. No, pero no, mira, lo que hemos conversado hasta el momento no puede ser más cierto. O sea, yo en el último colegio que estuve, y voy a apelar, loco, el último colegio que estuve, porque yo sé que varios Sin de mis nombres. alumnos Sin nombres. O sea, los profes estábamos tan exigidos con tanta parafernalia y tanta brutalidad burocrática. Sí. weón. ¿Cachai? De que teníamos que estar firmando cuestiones todos los días, llenando formularios todo el día. O sea, Planificación yo le llamo casi a formularismo diario, la así. cuestión. De que hay muchos administradores educacionales, jefes de UTP, etcétera, y de que consideran de que para que la educación sea efectiva, todo tiene que estar en Excel, en el fondo. Es como, loco, estar llenando, haciendo tics, toda la cuestión. Y es como que la parte humana de la cuestión Claro, es no, sí, la se va a la última. cresta. Se va a la cresta. No, bueno, Eso igual no. como que nosotros ahora lo que queremos es un poco como... Bueno, sabemos que no todos los profes pueden hacerse cargo de esa como planificación con sentido y qué sé yo, porque es mucho. Entonces, igual lo que queríamos aportar ahora era como una ayudita, así como, oye, si de repente le está costando un poco de trabajo, aquí tiene, úsela, ya está hecha. Maravilloso. Bueno, a la gente si le interesa, yo creo que vamos a poner por aquí el Instagram, mail de contacto. Sí, todo. Loco, Los días del sol negro. Sol negro. Instagram, no sé si tienen Facebook también. Sí, también en Facebook. Bueno, vamos a poner todos los links abajito. Claro, para los y, millennials. y próximamente Los se viene el canal de YouTube también. Perfecto, bacán. Así que bueno, lo escucharon primero aquí en Sin Sentido Común. Primicia, loco. Primicia. absoluta. Antes que salte al mundo. ¿Va a ser clásico este programa después? Sí, después Sí, así, ay, sí. ¿se acuerdan El cuando...? origen del... Claro. Entonces, no sé, le quieren mandar saludos al equipo. Sí, algo más que quieras decir. Sí, no, saludos a los chiquillos que siempre quiero recalcar, este proyecto no es mío, este proyecto lo estamos haciendo todos juntos, los días del Sol Negro son el Matías, el Vladimir y la Alison, así que eso, bacán chiquillos, trabajar con ustedes, lo mejor que me ha pasado. Oye, y de parte de nosotros, felicitarlos también, porque bueno, no lo hemos jugado, pero hemos visto acá, nos tratamos de informarnos antes lo más que pudimos en realidad. Bueno, yo no tengo mucha cultura de juego, los cabros sí, pero de verdad es un trabajo impresionante, admirable. De verdad, yo que no tengo cultura de juego, me dan ganas de sentarme a jugarlo y me imagino a los que sí. Yo creo o sea, que queda comprometida entonces una sesión de juegos Sí, con no, Sin sí Sentido o sí, Común. sí o sí. Sí. Maravilloso. Hay que hacerlo. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos ustedes que nos prestan su atención, que sabemos que es un recurso limitado. Y también Muy muchas limitado. gracias a nuestros queridísimos patrones que nos han ayudado y nos han aportado con dinero de su propio bolsillo para poder comprar estos ¿Puedo maravillosos... hacer un paréntesis? Sí, sí. Ya, a ver, nuestros patrones habrán notado de que todavía no le hemos entregado nada físico todavía, pero Porque resulta no hay que nada. ahora... Porque, a ver, el primer retiro de plata que hicimos, lo hicimos para comprar todas estas cosas. Los Claro. atriles, micrófonos, la mesa, mezcladora, etcétera. Está por Ahora ahí. la plata que vamos a sacar la vamos a dedicar precisamente merch. a hacer cosas como poleras, tazones, pins, etcétera. Así Para que esperen, los que están prometidos. esperen porque les vamos a cumplir obviamente con las cosas que les ofrecemos. ¿Ya? Entonces, son- Dice, muchísimas gracias, Alex Gormas Matamala, Carolina Flores, Catarrupque, Francisco Pérez, Jaime Navarro, Jorge Moreira Rodríguez, José Tomás Hernández, Juan Espinosa Ale, Moisés Gallo, Ricardo Martínez, Rodrigo Bermúdez, Rodrigo Mundaca, Rodrigo Muñoz, Sofía Ormazábal. Mucho Rodrigo. 14. ¿14 Rodrigos? No. No, 14 personas. Hoy, en todo caso, como que se ha estancado un poco la cosa. Si usted que está viendo el programa y le gusta esto que estamos Claro, haciendo, puede ponerse con $5 o $1 le si caemos cae al bien mes. y no nos quiere ver. Sí, para en nosotros serio. también. Claro, sí, po. Entonces, eso, si puede ponerse, póngase, porque esto no es gratis. O sea, es gratis hasta el Es gratis. momento, pero, Pero es difícil. Cuesta. Claro, después de comer Lucas por podcast. Bueno, así el podcast. Hoy estaría bueno. Le va a llegar la cuenta a la casa. Así, Un rápido sentido común tiene que ponerse. Bueno, Sí, eso. así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Julie. Gracias Te por agradecemos invitarme. caleta y bueno, de nuevo, como dice Cristian, felicitarte por el trabajo que han hecho todos ustedes Y con te el equipo. deseamos todo el éxito del mundo y si te Gracias. podemos colaborar en lo que sea, te colaboramos también. Muchas gracias, chiquillos. Gracias. Así que eso. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Sin Sentido Común. Chao, chao.